cada 3 5 años a veces hay brotes, generalmente en contexto de problemas naturales, de terremotos, incendios, maremotos o cosas así, por ejemplo. Transmisión fecal oral, que es conocida, y también exposición oral anal, siendo una infección generalmente que ocurre en la infancia, en edades tempranas, siendo la mayoría asintomáticas en niños. El cuadro siempre que se describe como clásico, el cuadro ictérico, ocurre en pacientes generalmente adultos, siendo la mayoría sintomáticos. Y el cuadro clínico tiene tres fases, ¿cierto? Un pródromo en que hay síntomas sistémicos inespecíficos, anorexia, dinamia de una duración variable. La fase ictérica, que ya hay coluria franca, ictericia, dolor en el hipocondrio derecho y hepatomegalia. Y la convalecencia, que puede durar un par de semanas a pocos meses. En general, lo más frecuente es la clínica anictérica, aunque en adultos puede haber el cuadro típico completo. La mayoría es autolimitado, 8 semanas en promedio, generalmente menos. ¿Y por qué es importante esta hepatitis A? Porque como es la más frecuente, en general, por probabilidad, es la que genera más falla hepática aguda en el mundo. Sin embargo, un paciente individual tiene un riesgo bajo de falla hepática aguda, bajo 0,5%. Pero como es la hepatitis aguda viral más frecuente, obviamente por número tiene más probabilidad de que un paciente con hepatitis A haga una falla hepática aguda. Sin embargo, en riesgo individual es bien bajo. Obviamente el riesgo es mayor a mayor edad, pacientes con inmunocompromiso, VIH o con hepatopatías crónicas de cualquier causa. El diagnóstico obviamente requiere un cuadro clínico sugerente que sospeche una hepatitis A. Lo más clásico en el cuadro clínico completo de un paciente con una hiperbilirubinemia de predominio directo, con transaminasas elevadas que pueden ir del orden de más de 1000 en general, de GPT y GOT, que se antecede a veces a la fase ictérica y que pueden durar por semanas. Si bien las GPT y GOT aumentan sobre 1000, no se asocia esto a gravedad, da lo mismo en el fondo cuánto se eleva la GPT en cuanto a gravedad. La bilirrubina se eleva generalmente hasta 5 o 10 veces el valor normal, y un indicador que es un poco riesgoso son bilirrubinas mayores de 17, generalmente 17 a 20. Algunos pacientes no los tienen más control por un posible riesgo de una falla hepática aguda a corto plazo. La serología para el diagnóstico de hepatitis A es la IgM, antivirus hepatitis A, obviamente, que indica infección aguda, y que es IgM. Y ya si tengo un paciente con esta clínica y tengo una IgG positiva, probablemente no sea la causa, ya que tuvo alguna vez exposición al virus de hepatitis A, y es el IgG, en el fondo, que explica que hay inmunidad previa. Raro que uno encuentre un paciente con clínica de hepatitis A con IgM negativa y con IgG positivo. Como van a ver acá, el IgG requiere más tiempo de evolución, y generalmente el cuadro clínico disminuye a través de las pocas semanas, y ya cuando no hay clínica se asocia generalmente al aumento del IgG en sangre. Si pillamos un paciente justo en IgM, fantástico, hacemos un diagnóstico preciso, ¿cierto? Tenemos un cuadro clínico que está acá arriba en un bloque en amarillo, tenemos el IgM que se eleva un poco desfasado de la viremia, ¿cierto? En sangre, y también de la eliminación de virus por las deposiciones. Puede haber un periodo de ventana de 1 o 2 semanas en que tengo clínica, tengo viremia y tengo IgM negativo porque falta que aún suba. Pero lo más probable es que uno encuentre un paciente sintomático con virus A y tengamos un IgM positivo. Obviamente ya el paciente con IgG me indica de que hubo infección previa o alguna vez tuvo contacto con el virus A. Pero para el diagnóstico de hepatitis viral aguda por virus A necesitamos el IgM de virus de hepatitis A. El tratamiento es Doctor, sintomático solamente en los casos de disculpe. fallo. ¿Aló, sí? Sí, una consulta en relación a lo último que decía. ¿Siempre voy a pedir las dos entonces, IgM y IgG juntas o...? Siempre es conveniente pedir las juntas, ¿ah? Porque puede haber, es poco frecuente que haya un periodo de ventana en el cual tengo, por ejemplo, IgM negativo, IgG negativo, y tengo sospecha clínica, que puede ser justo en la primera semana en que tengo viremia, tengo deposiciones en que elimino virus de hepatitis A, también tengo un cuadro clínico que está partiendo y justo lo pillo en el periodo de ventana, es poco frecuente. Sin embargo, si tengo un IgM positivo, es diagnóstico. Si tengo un paciente que, por ejemplo, tuvo clínica sugerente, no consultó y ya viene luego de un par de semanas, le hago ambos exámenes y tengo un IgM negativo por el tiempo que ya pasó la exposición, y si ahí me calza con un IgG positivo, pues probablemente esa hepatitis fue por virus A, ¿ya? O alguna vez tuvo exposición. Puede que tenga un paciente con virus A que tuvo alguna vez en la infancia
y que tiene una hepatitis de otra causa, por ejemplo, una hepatitis alcohólica o hepatitis por virus B. En ese caso voy a encontrar el IgM negativo y IgG positivo. El IgG solamente me traduce que tuve alguna vez exposición clínica al virus de hepatitis A y quedé con la inmunidad. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Perfecto. El tratamiento de hepatitis A sintomático, las pocas casos de hepatitis aguda, hay que hospitalizar obviamente y cuando hablamos de falla hepática aguda es con un INR alterado, más de 1,5. Y acá lo más importante es que es la prevención. Esta enfermedad se asocia mucho al saneamiento, higiene ambiental, ¿cierto? También hay vacuna ya inactivada de virus A que es obligatoria en el PNI desde el 2018, así que de aquí a un par de años más probablemente no va a haber virus de hepatitis A en nuestro país. Hay una dosis única que se coloca en edades pequeñas, ¿cierto? Al año y medio se coloca esta vacuna y también se aconseja vacunar a grupos de riesgo. Pacientes de VIH, hombres que tienen sexo con hombres y pacientes con hepatopatías crónicas. Eso con el virus de hepatitis A, que es el más frecuente en nuestra población y el que tiene un riesgo bajo de falla hepática aguda. Sin embargo, como es más frecuente, hay más casos de hepatitis A y de virus y de falla hepática aguda por virus A. El virus E es muy parecido en cuanto a la forma de transmisión, salvo un tipo de virus que también tiene una parte que es zoonótica. El hepatitis E es un virus, también es de RNA, hartos genotipos. El genotipo 1 y 2 afectan humanos, de transmisión igual que la hepatitis A, ¿cierto? Fecal oral. En cambio, el genotipo 3 y 4 es una zoonosis. El contagio es endémico en cerdos y jabalíes y el contagio es por comer productos de estos tipos de animales que están contagiados. Ahora, según la OMS, en el mundo al menos un tercio de la población mundial ha estado expuesta y tuvo alguna infección por virus de hepatitis A, solo que como se estudia poco, no se tiene la epidemiología real. Se habla en algunos papers que es la principal causa de hepatitis viral aguda en el mundo. Esto aún es un poco discutible. Siempre tenemos el concepto de que la más frecuente de la hepatitis viral aguda en el mundo es la hepatitis A. Sin embargo, hay algunos reportes que probablemente en el mundo occidental, que son los papers más que nada de América del Norte y Europa, sea la principal causa de hepatitis viral aguda del mundo. En Chile hay un estudio, un único estudio que mostró una prevalencia de 30% en donantes de sangre en Santiago. Entonces, probablemente sí sea cierto de que la hepatitis A uno se contagia de niño, probablemente en nuestro medio sea más frecuente el genotipo 1 y 2 y alguna vez tuve exposición, pero como es asintomático en niños, probablemente nunca nos dimos cuenta. La mayoría es asintomático y autolimitado, al igual que el virus de hepatitis A. Sin embargo, ¿por qué explico esto? Que la diferencia es que un genotipo, que es el genotipo C, me da en algunos casos una hepatitis crónica, que es la diferencia importante con el virus de hepatitis A. Estos son los genotipos unidos que es el más frecuente en el mundo, también en Sudamérica, principalmente por consumo de agua contaminada con heces humanas. La mortalidad es baja, sin embargo, en mujeres embarazadas llega hasta un 30%. Por eso que una hepatitis en estudio en mujeres embarazadas es de obligación también descartar un virus de hepatitis E, ya que tiene una mortalidad elevada. Y los genotipos 3 y 4, que son en el fondo, están en todo el mundo, pero hay casos esporádicos en algunas regiones como Europa, es más que nada una infección zoonótica por contacto directo con animales o ingesta de carne contaminada con virus. Y los pacientes inmunocomprometidos son los que pueden ir a una hepatitis E crónica contagiada con genotipo 3. La clínica, la mayoría es asintomática. Cuando hay un cuadro clínico, va a depender si eres inmunocompetente o inmunocomprometido. Los inmunocompetentes, solamente en las mujeres embarazadas habría un riesgo de mortalidad materno-fetal y de abortos espontáneos. Sin embargo, la gran mayoría hacen abortos espontáneos y nunca tienen síntomas. En cambio, el inmunocomprometido, sí, ese paciente, si es genotipo 3 principalmente, tiene un riesgo de ir a hepatitis crónica y que tiene obviamente otro cuadro clínico, vanacirrosis y sus complicaciones, por ejemplo. Y además, este virus de hepatitis A también tiene síntomas extrahepáticos, enfermedad renal, por ejemplo, glomerulonefritis, nefropatía por IgA, síntomas neurológicos, Guillain-Barré, mononeuritis, meningoencefalitis y también hematológicas como trombocitopenia, anemia, entre otras. La hepatitis E, el diagnóstico también es serológico, al igual que el virus A, también requiere IgM, IgG, antivirus E.
Pero en inmunocomprometidos necesitamos viremia, porque puede que tengan negativas las serologías, pero aquí el diagnóstico es con RNA viral del virus de hepatitis E. Está poco disponible, eso se hace en Chile en el ISP. Uno manda la muestra en el hospital y se deriva al ISP. El tratamiento es igual que el virus A, son más que nada manejar los síntomas y los pocos pacientes que hacen falla hepática aguda, obviamente eso requiere un manejo diferente. En la hepatitis grave, sin embargo, tenemos tratamiento, un antiviral que es ribavirina. Y en inmunocomprometidos, como hay un riesgo de cronicidad de hepatitis crónica, si la viremia persiste más de 3 meses, estamos también con indicación de antivirales. Pero esto es súper poco frecuente. No se queden con la idea de que el virus E es frecuente. Al contrario, es una anécdota que uno tenga un diagnóstico de virus E. En mi caso, nunca he visto un paciente con virus de hepatitis E con confirmación diagnóstica, probablemente porque pedimos poco los exámenes serológicos y la mayoría nos contagiamos, estamos expuestos en la infancia, con un cuadro que es asintomático. Pero ojo, una paciente embarazada con hepatitis sin causa clara, descartar hepatitis E, y el paciente inmunocomprometido con hepatitis sin causa clara, sin B, sin C, por ejemplo, también ahí es recomendable el diagnóstico de hepatitis E o el descarte activo. En cuanto a los virus más conocidos porque dan cronicidad, tenemos el virus de hepatitis B y de hepatitis C. El virus B es el único virus de este grupo que es un virus de ADN. En el mundo se estima que hay 2.000 millones de pacientes, de personas infectadas, lo que es muy frecuente, según acá la gráfica, en África, África subsahariana, países de Asia, Mongolia, China, parte de Papúa Nueva Guinea, que está ahí en el mapita. Pero Chile es una realidad que es poco frecuente, es un país de baja prevalencia, de baja endemicidad, que es menos de un 2% de la población con virus de hepatitis B. En Chile 0,15%. Bajo 2% se habla de baja endemicidad. Chile es muy bajo, es menos de 0,15%, muy poquito. Y es un virus que es diferente porque al ser un virus DNA, este ADN viral se integra al núcleo del hepatocito, que es el ADN circular covalente cerrado, y este ADN viral se incorpora al genoma del hepatocito, por tanto se puede replicar con la maquinaria de la misma célula. Por eso que es diferente a los otros virus de hepatitis. La transmisión, lo clásico, ¿cierto? La transmisión vertical, que en zonas de alta prevalencia, de madre a hijo en el parto, periparto, en zonas de prevalencia alta, como ocurre en países asiáticos, lo más típico esto en China, China-Mongolia y también África. Transmisión horizontal, que es entre niños en zonas de prevalencia más intermedia, y lo que tenemos en nuestra realidad local, que es más contagio sexual, hetero u homosexual en zonas de baja prevalencia como Chile. Y también conocer que hay transmisión por contacto de fluidos corporales parenteral, percutánea, sexual y vertical, siendo más frecuente en nuestro medio el contagio sexual. Hepatitis B también tiene una incubación que es variable de 1 a 6 meses incluso. La gran mayoría es asintomático, pasa como una gripe. Un 30% tiene clínica ictérica y solamente un 0,1-0,5% tienen un cuadro clínico de una falla hepática fulminante que requieren trasplante o tienen una mortalidad a corto plazo. Sin embargo, solo un 5% va a cronicidad, a diferencia del virus C, por ejemplo, que vamos a ver. Ya vimos que el virus A no da cronicidad, el virus E de forma excepcional en el genotipo 3 en inmunocomprometido, que es poco frecuente, y el virus B, solo un 5% tiene evolución a una hepatitis crónica por virus B. Y también recordar que hasta un 0,5% de los contagios de hepatitis B agudos dan una falla hepática fulminante, siendo la gran mayoría asintomáticos o una gripe. ¿Ya? ¿Qué cosa es importante? Que a menor edad de contagio, mayor riesgo de cronicidad. Entonces, está claro que en países de alta endemicidad, como países asiáticos, en que la transmisión es vertical, 90% de los nacidos de madres contagiadas va a dar una hepatitis B crónica y 50% en menores de 5 años, por ejemplo. Y también hay más riesgo de cronicidad en pacientes con VIH, hasta un 30%, y también en inmunocomprometidos. Y esta hepatitis también tiene síntomas extrahepáticos que destacan poliarteritis nodosa, nefropatía membranosa y algunas artritis seronegativas, por ejemplo. Doctor, Dime. una consulta. ¿Se sabe cuánto tiempo después de este, como flu-like, como que este resfrío que tienen los pacientes, se presenta la falla hepática fulminante?
En general, las fallas hepáticas fulminantes debutan con falla hepática. No es que, por ejemplo, un paciente que tiene un cuadro prodrómico, parte con ictericia, vaya rápidamente a una falla hepática fulminante. Generalmente pasa que los pacientes parten con Ya, creatinina alta y con falla hepática, con INR alto y con encefalopatía, que es el sello de fulminante. Es poco frecuente, pero hay que saber, o sea, un paciente que tiene una hepatitis, o sea, una hepatitis en estudio, joven, con factores de riesgo, por ejemplo, en nuestro medio, estamos obligados a descartar hepatitis A, en embarazada hepatitis E, por ejemplo, y obviamente hepatitis B, hepatitis C. Por eso es que uno siempre mide todos los virus, porque a veces no podemos confiarnos que, que solamente me la juego por un virus, por ejemplo. Ya, le hago un virus A y nada más. Puede que sea un virus A, o un virus B, o un virus C. También raro, pero ocurre que tengan dos virus B y virus C también pueden coexistir en un paciente y también tiene más riesgo de complicaciones crónicas y agudas al principio, cuando parten con la enfermedad. ¿Ya? Así que, ¿cuánto tiempo puede pasar desde el pródromo? La verdad que es bien variable, pero en general las fallas hepáticas por virus B debutan grave, debutan con mm, falla hepática. ya. Gracias. Y en cuanto a las coinfecciones del virus B, como en nuestro medio es de más riesgo sexual, hay un estudio chileno ya de más de 10 años de la Católica, en que hay hasta un 9% de pacientes con virus B agudo también tienen VIH concomitante, y también hasta un 13% también tienen sífilis concomitante en hepatitis B aguda. Por lo tanto, es importante, pacientes con factores de riesgo sexual, también descartar otras enfermedades de transmisión sexual como VIH, sífilis, entre otras. En cuanto a la serología, esto es importante, que esta, la típica pregunta, todas las pruebas, ¿cierto? Con este cuadrito que me imagino que alguna vez han visto en clases de la serología, en que tenemos dos anticuerpos que son importantes para los marcadores. El antígeno de superficie es el antígeno que me indica infección crónica. Si tengo ese antígeno elevado más de 6 meses, me habla de cronicidad, ¿ya? En cambio, el anticuerpo anticor, que hay un anticor total, que es el que no trae las siglas ni IgM ni IgG, se llama anticor total, que incluye ambas serologías. Es un marcador de infección aguda o crónica, ya que no distingue entre M y G. Sin embargo, yo también puedo pedir, cuando sospecho una hepatitis B aguda, un anticuerpo anticor IgM. Y ese, obviamente, como es IgM, me va a dar el marcador de infección aguda. Generalmente hacemos, y tenemos en el hospital solamente disponible el anticuerpo anticor total, que en el fondo lo usamos como IgG, que me habla de infección crónica o alguna vez que el paciente estuvo expuesto al virus B. Porque esto es importante, porque acá tenemos en el fondo la típica gráfica de temporalidad. Lo que se lea primero, ¿cierto? El anticuerpo el antígeno de superficie, ¿cierto? El antígeno HBS, que es el que pedimos siempre en pacientes, por ejemplo, en diálisis, a ver si es que va a cronicidad o no, o sea, si es que tiene hepatitis o no. Y ese anticuerpo, perdón, ese antígeno, perdón, en el tiempo, en la hepatitis aguda, que es el que está acá en naranjo, disminuye antes de 6 meses, que es el corte para hablar de cronicidad. Y al mismo tiempo se mantiene elevado el anticuerpo anticor total, o IgG, que es el que está aquí en celeste. Al mismo tiempo, como el antígeno de superficie se negativiza en las hepatitis agudas, que no quedan crónicas, a pocas semanas comienza esta franja más como en naranja, que es el anticuerpo anti-BS, que me habla de que de que tengo en el fondo anticuerpos contra el virus B, con antígenos de superficie del virus B, ya sea este puede estar positivo por vacunación o está positivo porque estuve en contacto con el virus, ¿ya? Pero los marcadores de infección aguda es obviamente el anticuerpo, o sea, el anticor IgM, el anticuerpo anticor IgM, que es el que está aquí en amarillo, que se eleva, y obviamente como es IgM, es de infección aguda, después decae, y después quedamos con la inmunidad con el anticuerpo en superficie. Sin embargo, en la hepatitis crónica, el antígeno de superficie, que es el que está en naranjo acá al principio, se mantiene elevado más de 6 meses después del cuadro agudo. Y eso me habla que tengo una enfermedad crónica. Obviamente, como tuve exposición viral, tengo el anticor positivo siempre. El anticor solamente me habla que tuve exposición viral, no me habla si es agudo o crónico, el anticor total, que es el que medimos generalmente. Entonces, un anticor me habla que tuve exposición viral alguna vez en la vida. Sin embargo, el antígeno de superficie, el HBS, me habla de que tengo enfermedad crónica, si es que sigue positiva 6 meses en el tiempo. Entonces, ese es el marcador de infección
de hepatitis B crónica. ¿Bien? Dudas con este cuadro, que es importante que esto quede claro, porque siempre se enreda un poco uno con los antígenos y los anticuerpos. Entonces, para resumir, el antígeno de superficie que se mantiene 6 semanas o más, o sea, 6 meses o más elevado, me habla de infección crónica. Y el anticuerpo anticor total o IgM es el marcador de infección crónica o exposición al virus. ¿Ya? Como esta gráfica de acá. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos diferentes fases en la hepatitis crónica. Esta tabla igual siempre la explican y un poco enredada a entender. También está en la guía MinSal de virus de hepatitis, que habla de 4 fases en el fondo. Y esto ocurre, por ejemplo, en países que tienen alta endemicidad. Esto no ocurre en Chile. Todo esto de las fases que se hablaba antes, de inmunotolerante, inmunoclínicos, que eran como fases evolutivas en el tiempo, se dan pacientes que comienzan con la infección en temprana edad. Lo que uno ve en la práctica en Chile es la fase 3 antigua o la infección con virus o sea, de virus B es negativo. Aquí enredamos un poco las cosas. Hay otro marcador que uno mide poco en la práctica, que es el antígeno E. Voy más atrás. El antígeno E es solamente un marcador de replicación viral, nada más. Significa de que el virus está trabajando y está liberando virus a la sangre, por ejemplo. Tengo la maquinaria enzimática activa y significa de que estoy replicando virus en los hepatocitos. ¿Por qué hacemos esta diferencia entre infección con replicación positiva o negativa? Porque tengo diferentes fases. En los niños, por ejemplo, tengo acá en la gráfica una viremia alta. Tengo alta replicación viral. Sin embargo, tengo nada de hepatitis. Tengo mi examen, mi ALT o GPT, que es lo mismo, está negativa. Porque tengo una tolerancia al virus. Tengo una viremia súper alta. Sin embargo, no hay hepatitis. Después en la fase de monoclíneas o pasamos de infección con replicación positiva a hepatitis, que no es lo mismo. Hablemos de infección cuando tengo virus, ¿cierto? En mis células. Sin embargo, hepatitis cuando tengo replicación viral y tengo también las pruebas hepáticas alteradas, porque tengo una hepatitis al menos de laboratorio o clínica, ¿ya? Que me habla de inflamación activa. Y la fase 3, que es lo más frecuente en nuestro medio, que es la de portador inactivo, tengo una infección en que no replica el virus, en que tengo baja mi viremia, sin embargo, y también tengo baja mi ALT, tengo las pruebas hepáticas bajas porque tengo poca actividad y tampoco estoy replicando mucho virus. Tengo una viremia baja, tampoco tengo hepatitis y tengo una hepatitis leve o mínima fibrosis. Y son pacientes que tienen años de evolución de infección crónica, poco replicativa, pocas pruebas hepáticas alteradas, pero que con el tiempo me llevan a una hepatitis crónica y con las consecuencias que son cirrosis y hepatocarcinoma. Y también tengo periodos en que se reactiva, en que tengo más viremia. Cuando hay más viremia, también se alteran las pruebas hepáticas en estos casos. Ya tengo una reactivación y tengo ya paso de infección hepatitis, porque tengo hepatitis clínica, tengo ALT elevado. ¿Ya? Entonces, cuando yo trato como tengo hepatitis, no cuando hay infección crónica solamente, cuando hay hepatitis clínica, son momentos ideales para un tratamiento antiviral. ¿Ya? Ahora, tenemos otra posibilidad que, que hablamos delante, de que el anticuerpo anticor me habla que tuve alguna vez en la vida exposición al virus B, sin diferenciar si hubo infección crónica o no. Tuve exposición. ¿Cuál es el marcador de cronicidad? El antígeno de superficie, ¿cierto? Entonces, tengo a veces algunos pacientes que tienen un antígeno de superficie negativo, que es el anti-HBs negativo, que no es una infección crónica, sin embargo, tuvo un anticuerpo anticor positivo. Eso me habla de que tuvo alguna vez exposición viral. Es un paciente asintomático, sin hepatitis crónica, pero que tuvieron contacto, exposición al virus alguna vez en la vida, pero como el DNA se integra al hepatocito, siempre queda el DNA viral presente en la célula, queda integral genoma del hepatocito. Si bien no tengo una hepatitis crónica ni tengo una infección crónica, tengo riesgo de reactivación viral en algunas circunstancias. Por ejemplo, cuando tengo un periodo de inmunocompromiso importante, por ejemplo, inducido por rituximab, que es una inmunosupresión severa, ¿cierto? Ahí puede que mi ADN viral que está enlazado a mi ADN del hepatocito se active y tenga una hepatitis clínica. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en la práctica? Siempre pedir estos dos exámenes, pedir
el marcador de cronicidad, que es el antígeno de superficie, el HBs, más un anticuerpo anticorpo total. Porque si bien alguna vez tuve contacto en la vida con un virus B, no quedé con infección crónica, em, puede que haya quedado mi ADN, o sea, el ADN viral en mi hepatocito y en caso de que tenga una reactivación, por ejemplo, con tratamiento con rituximab, que se dan algunos cánceres, por ejemplo, algunos pacientes con lupus, tengo riesgo de reactivación viral. ¿Ya? Dudas con esto, porque esta parte sé que es un poco compleja de entender, pero es importante que quede clara. Yo tengo una duda, doctor. Ya. Con respecto al antígeno de superficie, ¿cómo sé yo si han pasado los 6 meses o no? ¿Qué hay que fijarse en eso, en la sintomatología que haya durado 6 meses o cómo? Buena pregunta, porque a veces es imposible saber. Si es que justo tuve cuadro clínico, el paciente consultó después, por ejemplo, uno podría hacer como un estimado de meses. Sin embargo, en la práctica, si me llega un paciente sin clínica de hepatitis los últimos 6 meses y tengo antígeno positivo, lo asumo que es crónico. ¿Ya? Es más fácil asumir que es crónico y hacerle la vigilancia en el fondo antes de asumir de que está en un periodo como intermedio. O que hago 6 meses más de control y le pido otro test de superficie. Y si el antígeno sigue positivo, obviamente ahí tengo ya más el tiempo, tengo 6 meses más como objetivados, ¿ya? Obviamente un paciente que está sintomático, sin hepatitis clínica, sin factores de riesgo, que solamente es un hallazgo de exámenes, ok, lo más seguro es que sea crónico, lo controlo 6 meses después y veo si es que sigue positivo es crónico. Si negativiza, probablemente fue una hepatitis aguda en 6 meses. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con un paciente que tiene hepatitis B, ya sea aguda o crónica? Buscamos factores de riesgo que son la mayoría sexuales y vemos estigmas también de cirrosis. Por ejemplo, este caso que colocó eh, recién ahí como la discusión, por ejemplo, tengo un paciente con un antígeno de superficie positivo. ¿Qué hago primero? Veo si es agudo o crónico, a veces no puedo saberlo, pero sí lo que debería hacer es descartar que tenga cirrosis o que tenga ya daño hepático crónico y sus complicaciones. ¿Ya? ¿Y qué recomendamos, por ejemplo, como a qué hacerle screening de antígenos de superficie más el anticuerpo anticorpo total a toda embarazada, a personas que vengan de países con endemia alta o moderada, contactos de personas que viven con un portador crónico de virus B, pacientes con factores de riesgo, con varias parejas sexuales, con difusión por VIH, privados de libertad. Los que trabajamos en salud estamos vacunados todos, pero igual deberíamos hacernos de vez en cuando serologías, por ejemplo, una para ver cómo está mi nivel de defensa con mi anticuerpo antisuperficie, que también uno lo puede medir o también revacunarse en caso de que esté bajo, pacientes que estén en hemodiálisis, uso de droga endovenosa que es poco frecuente en Chile, y un grupo de riesgo emergente que son hombres que tienen sexo con hombres que tienen más riesgo de virus B, de virus C y también de VIH. Esto es importante previo a un inicio de terapia inmunosupresora, quimioterapia, trasplante, inmunosupresión por enfermedad reumatológica o también de gastroenterología, deberíamos hacer también un anticuerpo anticorpo, siempre, ya que si bien puede que no sea hepatitis crónica, puede que alguna vez tuvo contacto con el virus B y que tenga el DNA integrado en el hepatocito y se puede reactivar. Y obviamente todo paciente con transaminasas elevadas sin causa, o sea, con hepatitis, tenemos que estudiar también el virus B. El tratamiento, la hepatitis aguda no requiere nada, en la práctica solo manejo sintomático, es excepción los que tienen una falla hepática fulminante, que parten con hepatitis aguda grave, que tenemos que tenerlo en control o algunos hospitalizarlos, que son los menos frecuentes. La hepatitis aguda, la gran mayoría es asintomática y la gran mayoría no va a cronicidad. Solamente un 5% va a cronicidad, ¿ya? Así que son pacientes que manejamos en gastroenterología y las indicaciones de tratamiento dependen de que tenga hepatitis clínica, o sea, con exámenes de hepatitis, con transaminasas elevadas. También depende de la carga viral, ciertos porcentajes que no vale la pena entrar ahí en detalle. Y si es que tengo ya un daño hepático establecido. Todo paciente con cirrosis, obviamente, requiere un tratamiento para evitar más progresión y riesgo de más cirrosis y su complicación y de hepatocarcinoma, que también es más frecuente en este grupo de pacientes. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento con virus B? Es una cura funcional, ya que como está siempre el ADN integrado, eso nunca se va a eliminar,
tenemos que buscar la desaparición del antígeno de superficie a través del tiempo, lo que es bien poco frecuente de lograr, ¿ya? Entonces, ¿qué tratamos? Los pacientes con cirrosis, a los que tienen carga viral alta y los que están con hepatitis clínica, ¿bien? ¿Qué usamos? Hay antivirales. En la práctica usamos dos, entecavir y tenofovir, del cual hay dos tipos. El más disponible es el tenofovir difumarato, pero el más seguro es el tenofovir alafenamida. En la práctica usamos el que está disponible. Acá tenemos entecavir y tenofovir difumarato. En la práctica usamos cualquiera de ellos y es de uso diario. Y además está la vacuna en el PNI ya desde el 2005, ¿cierto? Está en edades tempranas, ¿cierto? En recién nacidos, 2, 4, 6 meses. Y ya desde el 2019 también se incluye al nacer. Entonces probablemente igual a futuro hepatitis B tampoco tengamos en 20 años más en la práctica. Y este en el fondo es el historial de los avances que han habido con la vacuna de virus B. Los que trabajamos en salud estamos todos vacunados también desde que somos alumnos de medicina o entramos a la U también nos vacunan rápidamente. ¿Y qué es la vacuna? La vacuna es un virus de ADN viral recombinante, que es una parte del antígeno de superficie que nos inoculan. Por tanto, nos confiere inmunidad, como si hubiésemos estado en contacto con el virus B. Por eso que podemos medirnos inmunidad y podemos medirnos el anticuerpo anti-superficie, no antígeno, el anticuerpo, y sobre 10 unidades litro ya es inmunidad. Entonces, si ya se han vacunado, por ejemplo, y han pasado 10 años, podrían tomarse un anticuerpo para ver si aún están con inmunidad y ver si te requieren una segunda dosis, por ejemplo, o sea, como otra dosis de refuerzo. Doctor, Dime, antes que eh, virus C, hablemos de dudas de virus B. ya, un paciente que necesita iniciar rituximab, ¿es seguro hacerle el tratamiento antiviral e iniciarlo o es una contraindicación para administrárselo? Excelente pregunta, porque eso nos ocurre bastante en hospitalizados. Si tengo un paciente que va con supresión y medimos los anticuerpos y tengo antígenos de superficie negativo, pero tengo un anticuerpo positivo, ahí debo dejar antiviral. Ojalá unas 2 semanas antes del tratamiento inmunosupresor. Y si tiene una hepatitis B, ahí tenemos que ver si que está cirrótico, factores de riesgo de progresión, y también tenemos que tratarlo en concomitancia con el tratamiento inmunosupresor, en caso de que sea muy, muy urgente. ¿Ya? Ya, gracias. En cuanto al virus de hepatitis No, C, también, dime, sí, disculpe, yo tenía harta duda sobre la hepatitis dime B. nomás. Lo primero es los exámenes del antígeno de superficie y el anticor. ¿Están disponibles en atención primaria? Y claro, el anticor no sé, pero la mayoría de los centros también están como vinculados al hospital. Así Ya, que a veces, por ejemplo, pasa en Pitusquén, que también trabajo allá, y esos exámenes los mandan para Temuco al final. ya. Lo que está Pero, disponible siempre, en APS al menos, es el anticuerpo antihepatitis C, que vamos a hablar de ello, y también el antígeno de